Yipis, hoy nos vas a platicar sobre el, el alcohólico y su familia. Así es. Y principalmente haciendo hincapié a la familia principalmente, ¿no? Okay. Sabemos que el alcoholismo de antemano es una enfermedad que uno de sus síntomas principales va a ser el que no va a haber un control del alcohol, sobre el alcohol, porque es una enfermedad. Sin embargo, el tema radica en cómo esto se vive en la familia, ya que en la familia, pues esto es un problema grave porque va a afectar totalmente a todos y cada uno de los miembros de la familia. Va a haber una alteración en lo que son sus hábitos, en lo que son sus costumbres, ¿no? Un pequeñito que vea a un papá o una mamá abusando del alcohol, evidentemente puede pasar por su mente muchas cosas, desde el yo tengo la culpa de que presenten estas conductas, el no me quieren, el pensar no se va a festejar una vez más mi cumpleaños, porque empieza a haber cambios en la dinámica familiar. Observamos conductas en los niños, a veces conductas rígidas. Hay niños que no dan motivos con los papás para que no se enojen, entonces pueden ser perfeccionistas o pueden hacer todo o portarse bien. También puede haber el caso de los niños que lo manifiesten con rebeldía, es decir, para llamar la atención sobre un problema que se está suscitando en casa. Puede haber niños que se manifiesten tímidos, temerosos o que tiendan a aislarse, como también puede haber niños que entren, como muchos miembros de su familia, en fase de negación. Esto es muy común, el no reconocer que algún miembro de la familia tiene un problema de alcohol. El niño puede pasar por esta fase de negación y tratar de evitar el problema que hay en casa, sabiendo que hay un problema en casa, que a veces es considerado obviamente con vergüenza, con culpa, y se considera como ese secreto que hay en la familia, ¿no? Que sabemos que mamá dice en el trabajo que papá no va a ir a trabajar porque está un poco indispuesto, porque está enfermo, pero el niño sabe que papá abusó del alcohol y que esto él entiende que es como un secreto que hay en casa y que no se puede decir, que le da vergüenza y que muchas veces se manifiesta también en el niño en esta negación, que va a implicar hacer bromas, hacer chistes, como si no pasara absolutamente nada. Ok, Pipis. Ahora que mencionas el asunto de los niños, de pronto me puedo imaginar que es difícil, ¿no? Que ellos puedan saber que están viviendo una situación de este estilo, porque como que pequeños no tenemos este asunto de comparar, no sabemos que otras personas se vive diferente, que hay otra forma de ser en la familia, ¿no? De repente podemos pensar que que pasa, que es así, y poder detectar que algo está sucediendo anormal, entre comillas así decirlo, es complicado. Es complicado, es difícil para los niños descubrirlo. Esto lo van a hacer a través de la atención o de la guía o del acompañamiento que se dé a la familia. Y es difícil para el mismo alcohólico. ¿Cuántas veces no hemos oído yo no soy alcohólico, yo no tengo un problema de alcohol? Entonces sí quiero clarificar cuándo sí hay que pensar que es un problema serio y de alcoholismo, ¿no? Porque uno siempre se justifica, tiende a justificar qué tanto es tantito, no me digas que soy un alcohólico y hasta me molesto contigo porque hay otros peores, ¿no? Cuando hay un problema de alcoholismo, empieza a haber mucha tolerancia a lo que es el alcohol. Es decir, yo consumo alcohol y luego lo que consumía, pues hasta presumimos, ¿no? Puedo beber más y más y más y mira, no me pasa nada y cada vez resiste más mi cuerpo. Empieza a haber más tolerancia al alcohol. También otra de las características es cuando empiezas a presentar el síndrome de abstinencia, es decir, cuando ya no consumes alcohol, empiezas a manifestar una serie de síntomas, tanto físicos como psicológicos, como lo es estar irritable, ansioso, deprimido, con temblores, con náuseas, que muchas veces estos síntomas, que se llaman síndrome de abstinencia, son los que provocan que yo vuelva a tomar alcohol para entonces no sentir el síndrome de abstinencia. Otra de las características es que me empieza a generar este alcohol conflictos con mi familia, evidentemente conflictos en el trabajo, yo me empiezo a disculpar, el alcohol me acompaña incluso en situaciones peligrosas, es decir, yo puedo tomar alcohol pero no ver problema yo puedo manejar,
entonces no mido el peligro. Y el otro punto es personas que dicen, he intentado bajarle al alcohol, pero no puedo. O sea, realmente le intento ya no consumirlo, intento bajarle un poquito y me cuesta mucho trabajo. Si alguien manifiesta este tipo de conductas, entonces sí es una persona que pudiéramos llegar a pensar, evidentemente, que tiene un problema de alcoholismo, es decir, del consumo del alcohol. Oye, como bien dices, Pipi, primero es aceptarlo, ¿no? Aceptarlo porque llega el momento, como apuntabas, de que también no nada más el peligro en la familia, sino también el manejar, o el clásico que se dan valor, ¿no? Como dicen, se dan valor y entonces buscan alguna bronca. Y bueno, pues ahorita ya no estamos en tiempo de no sabes con quién busques una bronca y puede pasar algo más, ¿no? Y igualmente llegar a casa con la familia y a lo mejor desquitarte, tener una irritabilidad más severa, no sé, puede suceder. Totalmente, es prácticamente el consumir alcohol, que además es una enfermedad y hay que tratarlo como tal, de carácter interdisciplinario, con un médico, ¿no? Con un psicólogo, con grupos de ayuda, o sea, es toda una serie de personas que trabajan alrededor. Son conductas suicidas, es una conducta suicida porque el tomar alcohol pues te está llevando a matar tus neuronas, a que baje tu memoria, a que baje tu concentración, a que dejes de tener un razonamiento, un juicio crítico, un sentido común, que esto es de lo que tú estás hablando, Armando, que no te va a poner con un criterio bueno si te topas en una discusión con alguien, ¿no? Tal vez en ese momento no vas a reaccionar como reaccionarías en tus 5 sentidos. Y a esto súmale, pues sí, ¿no? La situación actual que estamos viviendo, en donde no estamos ya como para amedrentar al de al lado, y el de al lado se enoja y arriba las manos, ¿no? Ya salió terrible la situación. Es una serie de conductas suicidas las que se pueden llegar a presentar, y daños a terceros. Por supuesto, rupturas, hay divorcios, cuando esto no se atiende como se debe de atender, pues vienen conflictos de pareja, vienen rupturas, vienen divorcios, y viene mucho daño también a los pequeños, ¿no? Oye, Pipi, este problema de alcoholismo, según información de las autoridades, se acentuó mucho en este último año, ¿no? El tema de la pandemia, mucha gente terminó refugiándose y olvidó un poco sobre los problemas en el alcoholismo. Y además de eso, derivó en otros problemas, ¿no? Que eso es también ya lo más grave, en violencia intrafamiliar, en asuntos que tienen que incluso que ver con pérdida de trabajo, otros detalles que a veces en la misma persona no se da cuenta no dimensiona de lo problemático que puede ser llegar a tomar en circunstancias tan complicadas como las que vivimos en este momento, ¿no? Así es, y además, ¿sabes qué? Que al ser aceptado, ¿no? Hay muchos comerciales, es permitido el alcohol, aunque estuvo habiendo ley seca, ¿no? También durante el COVID, por esta misma razón que tú mencionas, por violencia en casa incluso. Definitivamente quien lo padece tiene que haber una conciencia, ¿no? De que hay un problema, tiene que aceptar que hay este problema para que entonces empiece a pedir la ayuda, ¿no? Empezando desde que en casa pues no haya por parte de él, en su fuerza de voluntad, acceso al alcohol. Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues imagínate, con este encierro nos permitimos el alcohol y empieza a haber una serie de situaciones en donde además antes esta persona tendía a salir o irse a un antro o irse a un bar, y ahora todo lo hacía en casa, ¿no? Con la dinámica que se presenta en casa, tan complicada, ¿no? Porque no es fácil tener como pareja un alcohólico, una alcohólica, no es nada sencillo, y además el trabajo que se tiene que hacer en casita con los hijos también, que nos implican responsabilidades. Oye, Pipis, ¿y cómo ayudar a una persona y cómo hacerle entender que ya tiene un problema con el alcohol, ¿no? O sea, porque a lo mejor y toma alcohol y ya no sabe cómo llega a casa, y a lo mejor y no es agresivo, pero el simple hecho de que todo se le olvide, creo que ya es un problema, ¿no? O sea, y que todo el tiempo sea lo mismo y no ponga un límite de pues hasta aquí tomo, porque si tomo de aquí para acá ya me pierdo. ¿Cómo decirle tienes un problema? ¿Cómo ayudarlos?
canalizar sin que se ofendan, porque realmente es una ofensa para ellos, ¿no? Si no hay un reconocimiento, una parte que caracteriza al alcohólico precisamente es el narcisismo, es decir, esta parte que es muy similar a la de un preadolescente, en donde a mí no me va a pasar nada, o eso que tú dices no es cierto. Entonces, por eso es complicado a veces poder dialogar con ellos, además de que también hay una desconexión con ellos mismos. El alcohólico, cuando se ve al espejo, llega un momento en donde no se reconoce a él mismo, no hay una identidad, se siente vacío. Es importante cuando se hable con alguien que padece este problema, que por lo general se haga cuando no está en la fase de la crisis. Por lo general, después de una crisis, en donde pudo haber habido violencia o no, incluso hay una fase que es como de relajación, una fase en donde ellos pueden estar abiertos a poder escuchar, obviamente de alguien que los quiere y que le tiene confianza, el problema que está presentando. Es decir, aquí sí sería explicarle, comunicarle qué es lo que está pasando cuando tú llegas, cómo yo te percibo, hablar con la verdad, ¿no? Cómo esto ha cambiado nuestras relaciones, cómo han cambiado los hábitos de casa, el explicar, tu hijo no se te acerca, ¿no? Te tiene miedo y nos gustaría ayudarte, sabiendo que ahora pues hay muchos grupos de alcohólicos anónimos aquí en Puebla que están dispuestos a ayudar y que principalmente algo que recomiendo es si hubiera incluso resistencia del paciente alcohólico a atenderse, entonces hay grupos de familiares para quien tiene un paciente alcohólico. Yo les pediría que empezaran a asistir porque lo primero en esto es informarnos. Antes de comunicarle, primero tenemos que informarnos, identificar nosotros también como familiares que hay un problema, porque muchas veces también los mismos familiares justificamos o entramos en fase de negación ante la conducta de una persona alcohólica. Pero es importante decir esto de los grupos que mencionas, Pipis, porque como que son muy populares, ¿no? Los AA, como que se sabe que existen, ¿no? Pero el otro grupo también de apoyo, las familias que tienen estos familiares, también son súper importantes y ayudan muchísimo, y se sabe muy poco de ellos. Se sabe muy poco, es como producto para hasta otro programa que hagamos, ¿verdad? Y Flaquita, que tiene que ver con muchas veces en la afectación después de haber convivido con alguien que tiene un problema de alcohol, hay codependencias, ¿correcto? Es decir, alguno de los familiares manifiesta codependencias, puede ser a una pareja, puede ser a muchas otras cosas en donde tienen también esta parte tan compulsiva. En el caso del alcohólico es compulsivo hacia el alcohol, pero algunos miembros de la familia pueden manifestar otro tipo de codependencias. Por eso, muchas veces los familiares empiezan a asistir a grupos o de alcohólicos anónimos o grupos de codependientes. Oye, Pipi, si cuando una persona ya no tiene modo de solucionar, pese al esfuerzo que haga la familia, pese a que pues asiste a estos grupos de asistencia de AA, porque hay momentos en que también ya no, el esfuerzo no basta, ¿no? Yo creo que aquí ya nos estamos yendo a un caso grave, ¿verdad, Valero? Un caso grave en donde ya hasta puede peligrar la vida de un tercero o del mismo paciente. Me ha pasado, y entonces es cuando ya se recurre a una clínica, a ingresarlos a una clínica en donde va a haber ahí toda una organización para poder ser atendido el paciente, y evidentemente pues muchas veces en este apoyo que se da en las clínicas, a veces de inicio no está ahora sí que no quiere uno entrar, no está en su voluntad del paciente el entrar porque no hay esta conciencia, que esos pues son los peores casos, ¿no? En donde ya tiene uno que requerir a ingresarlos a una clínica porque el paciente pues corre peligro. Oye, doctora, en casa de alguien que tiene un problema de alcoholismo, a veces se da que uno de esa familia tiene un problema y el resto no. Pero también se vuelve un común o es un habitual que ciertas familias pues todo el tiempo tienen alcohol de por medio, porque la fiesta, porque el partido, porque vino no sé quién, por lo que sea, siempre hay alcohol ahí. ¿Cómo explicarle a un niño, cómo decirle a un niño, a un adolescente, tú no tomes cuando ven las guarapetas de papá o mamá, pues?
qué complicado, ¿no? El poder dar, sabemos que de antemano que para poder enseñar algo a nuestros hijos, nosotros somos los modelos y somos el ejemplo. Evidentemente la recomendación es que el alcohol no esté a la mano ni esté a la disposición de todo mundo, sino que se guarde en un lugar en donde haya un límite y donde haya un control. Por lo general, cuando hablamos de una adicción a nivel genético, puede haber un riesgo en alguno de los hijos que pueda también ser alcohólico. Dije un riesgo, no necesariamente, habría que hacer un estudio a nivel biológico para ver si presentara adicción. Por eso mismo es importante que no esté a la mano, porque es más fácil poder explicar algo cuando se le pone un límite. Claro que va a ser más complicado si yo tengo un problema de alcoholismo y yo no soy congruente con lo que estoy diciendo. Oye, a ver, aquí, bueno, mensajes. Marco Arriola saluda a todos. Gracias, Marco. Saludos. Que él está en estamosalaire.com. Gracias por acompañarnos. Y dice aquí otro mensaje. Es un problema muy complejo el alcoholismo. Hace 2 meses el alcohol se llevó a un amigo que no pudo escapar de sus garras. Quiso salir de él, pero no pudo. Y una de las características ya graves es que buscaba cualquier tipo de alcohol, como lociones, alcohol de curación, casi cualquier cosa, nos comenta en este mensaje. ¿Hasta dónde sabemos que esos grupos son o están capacitados para entender a estos pacientes? ¿Cómo saber quién los regula, quién los certifica para poder atender a los pacientes? Pues definitivamente hay que vivirlo, hay que asistir, ¿no? Como familiares, a mí me ha tocado vivirlo en el caso, en el acompañamiento con el paciente que asiste, el familiar que asiste a Alcohólicos Anónimos, y obviamente hay distintos tipos de grupos, y me ha tocado verlos con buen resultado. Yo en lo personal, hace mucho tiempo, me atreví a abrir grupos de drogadictos y de alcohólicos, y llevé el grupo de familiares. Hay grupos también particulares y llevé el grupo de pacientes. Entonces, no solamente hay los de Alcohólicos Anónimos, también hay grupos que hay externos, y no hay más que ir y probarlo, y aquí lo importante es que se acompañe al familiar. Atrás del alcoholismo hay una depresión enmascarada, por eso es que aquí tiene que haber mucha paciencia, mucho amor, mucho acompañamiento, porque por acá pueden dejar el alcohol, pero aquí el paciente tiene que tratar su ansiedad y su depresión, y tiene que tratarse también con un médico. Muy bien, doctora. Pues, ¿cuál sería la reflexión prácticamente final? No sé si tengan algo, compañeros y amigos. Bueno, Pipi, decías en esta última intervención que sí, a veces un alcohólico necesita mucho acompañamiento, necesita mucha atención, porque se puede de alguna manera incluso perder, pese a todas las asistencias que le puedas dar. Al menor descuido, una recaída puede traducirse en algo más grave, ¿no? Entonces, cualquier síntoma o cualquier asunto que veamos de una persona que esté a punto de recaer o que ya llegue a un extremo, creo que no se puede tomar a juego. Al contrario, hay que poner mucha atención ante cualquier síntoma, ¿no? O alguien puede decir que está recuperado, que ya olvidó el alcohol, pero es alguien que en algún momento puede recaer, ¿no? Totalmente, Valerito, porque además he de aclarar que hay veces que hay abuso de sustancia, es decir, que yo tomo mucho pero no tengo el problema de adicción. Y hay otros casos que sí hay un problema de adicción, que es cuando se presenta el síndrome de abstinencia. Son 2 casos distintos. Es más difícil cuando hablamos de la adicción. ¿Por qué lo menciono? Porque el adicto se va a morir adicto. Es decir, puedo yo ser Pipis Planel, tener un problema de alcoholismo, ir a Alcohólicos Anónimos, reestructurarme, pero me tengo que cuidar del alcohol siempre, porque yo me hago consciente que tengo un problema de adicción al alcohol. Es decir, si yo lo consumo, yo no puedo controlar el alcohol, así sea en chocolate. Haz de cuenta esos chocolatitos que tienen alcohol, ni eso me puedo permitir. Entonces, sí es importante, primero infórmense, esto es un poco mi recomendación y mi consejo, acérquense a todos los grupos que hay de ayuda, pruébenlos, ¿correcto? Y busquen la ayuda, porque realmente a veces lo que encontramos es que la necesita más el familiar que el paciente.